para terminar hoy vamos a hablar de la regularización masiva, pero no masiva de impuestos, masiva de gentes, ¿vale? Esa regularización que iba a ser de 600.000 personas y ha acabado siendo, oh sorpresa, de más de 1 millón de personas. No se podía saber. No lo sé, pero tienes unos cigarros. Bueno, esto lo han tratado hoy en Espejo Público y lo han hecho de la siguiente manera. A ver, muy buenos días, Karina. Bueno, pues avalancha de solicitudes de inmigrantes para regularizarse. Prácticamente, lo comentábamos, triplica la previsión de Moncloa, que era... Triplica la previsión de Moncloa. ¿Cómo puede ser esto, ¿Cómo puede ser? Sorprendido estoy, Realmente 500.000. Cuando ayer se cerró el... Previsión inicial, 500.000 expedientes. Dato provisional, 1,3 millones de expedientes. Eso es poco. Y cuando toda esa gente se traiga a sus familias y demás, ya ni hablamos, plazo, nos encontramos con que la cifra definitiva es 1.300.000 peticiones. Esto me lo acabáis de pasar ahora. La policía calcula que 400.000 inmigrantes que no estaban en España se han colocado en la regularización de Sánchez. Es decir, que sí que hubo un efecto llamada. Que cuando la gente escuchó regularización, dijeron todos para España. ¿No? Algunos a lo mejor estaban en Francia, otros a lo mejor estaban en Alemania, en Italia y tal. Dijeron todos para España porque este señor lo está regalando. El gobierno desbordado pide voluntarios para intentar sortear el previsible frenazo del Supremo con regularizaciones express. Sánchez sigue sacando pecho de dicha regularización y de la integración. Bueno, esto fue la maravillosa confusión que tuvo el otro día el presidente, que yo creo que se equivocó y dijo la verdad. Tras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Y quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Of course. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando poco me parece? En Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea? Los primeros, 1,5 millones de regularización, esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en 2 años votarán en las municipales. Bueno, pues el caso es que la fecha clave es el 7 de julio, nos lo tienes que contar bien, ¿no? Porque ese día es cuando el gobierno calcula que el Tribunal Supremo va a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta regularización tiene encaje en la normativa europea, ¿no? Sí, el Tribunal Supremo tiene dudas. Bueno, hay dos vías, unas medidas cautelares que se han pedido, que ya se denegaron a la Comunidad de Madrid y que por tanto el gobierno entiende que tanto a Aragón como a la Comunidad Valenciana, que siguen vivas y también lo han pedido, también se les van a rechazar, pero luego está la vía del Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Supremo tiene dudas y puede pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Moncloa calculan que esa decisión se puede producir a partir del 7 de julio y lo que están intentando es que hasta el 7 de julio se produzcan las mayores expedientes posibles, porque una vez que ese expediente es una autorización provisional, una vez que la persona recibe esa autorización provisional, ya no se vería suspendida por la decisión del Tribunal Supremo. Luego sí que puede tener problemas si después de todo el trámite jurídico, si llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón al Supremo, sí que tendrían problemas para la autorización definitiva. Pero ya con la provisional, tú ya tienes derecho a residir y derecho a trabajar, efectivamente. Entonces, de todo, hermano, de todo. La idea ahora es, una vez que ya se ha cerrado el plazo, que ya están todos los expedientes, se cerró ayer, empezar a agilizarlos al máximo para conseguir que el mayor número de personas puedan tener esa autorización provisional antes de que el Supremo, si lo decide, suspenda el proceso. Por tanto, las personas que ahora mismo nos están viendo y están regularizando su situación deberían estar en principio tranquilas. Vamos a ver si en este margen consiguen esa autorización provisional. Si ya la tienen, pueden estar tranquilas. Si están esperando a recibirla y la reciben antes de que se pronuncie el Supremo, también, pero si no lo hacen, pues eso quedaría en función de lo que diga el Supremo. Oye, que el Supremo puede decidir que no eleva la cuestión prejudicial. Puede pasar eso y puede pasar que al final también la sentencia sea favorable. Lo que cuenta hoy María Peral en El Español, y nos lo tienes que aclarar, Elisa, es que quiere el alto tribunal, consciente de la repercusión que esto tiene para las vidas de mucha gente, llegar a una sentencia rápida, pero eso sería en Navidades. Estaríamos hablando del mes de diciembre. Es mucho tiempo ya. A ver, los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos y tampoco entiendo que tampoco son los tiempos del gobierno, porque no entiendo los tiempos del gobierno. Quiero decir, volvemos al tema de que estos señores no saben gobernar, saben poner cosas en un papel, pero no gobernar. Primero porque nos dicen que van a regularizar a 500.000 de personas que viven entre nosotros.
y que ya están entre nosotros. Y tú dices, vale. Y entonces de repente salen 1.200.000. Entonces, una de dos. Vamos a regularizar a 500.000, o bueno, 1,5 millones. Da igual, 500.000 a 1,5 millones es un poco lo mismo, ¿no? O no tenían ni idea de cuántos teníamos entre nosotros ni de lo que iban a hacer. Dos, o lo sabían y nos engañaron, que es otra opción. O la tercera, se nos ha colado media Europa, que también podría ser. ¿Vale? Entonces, una de estas tres historias. Entonces, ahora resulta que, por lo que sea, quieren correr más que la legalidad, que tampoco lo entiendo. Porque si te está diciendo el Tribunal Superior de tu país, oiga, que esto a lo mejor no lo están haciendo bien, ¿por qué quieres correr tú más que la ley? Es decir, ¿por qué quieres correr más que la legalidad? ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlo más rápido? Luego, ¿cómo van a tramitar 1.300.000 expedientes antes del 7 de julio? Dicen que están pidiendo... Claro, es que Pedro Sánchez, a lo mejor también hay algunos de los rumores que apuntan, es que Pedro Sánchez está apuntando a largo plazo. Es decir, Pedro Sánchez sabe que no hay una sustitución en el PSOE para su persona. Entonces, uno de sus potenciales planes es, vamos, esperad un segundo, lo del censo. A lo mejor no va a funcionar tan rápido. A lo mejor estos señores no van a poder votar en las elecciones de 2027. A lo mejor con lo de la ley de nietos y toda esta gilipollas no llegamos para 2027. Pero Pedro Sánchez baraja, perdemos en 2027, gobierna a la derecha 4 años... Le damos el infierno, a ella sí tendremos a Jordi Évole hablándonos de no pobreza energética, a ella sí que habrá en las calles, saldrá la gente a protestar, no, es que no se puede, madre mía, qué mal se vive, increíble, que no llego a fin de mes, es que la vivienda, es que esto, otro. Y en todo este tiempo además, Pedro habrá creado una masa sólida de inmigrantes que... esta vez sí, dentro de 4 años, votarán su vuelta, ¿vale? Como el regreso del hijo prometido. Y ahí es también un poco, yo creo, el plan de emergencia de Pedro Sánchez. Es, no tengo rival dentro del Partido Socialista, estoy 4 años en la oposición, reventamos las calles y volvemos con la furia de 7 mares y con millones de personas que antes no votaban y que ahora van a poder tener derecho al voto. Y, evidentemente, van a votar mi cara bonita. Voluntarios, ¿cómo que está pidiendo voluntarios? Eso si no acaba en la cárcel antes, que también es una probabilidad. Y por favor, que ocurra. Tramitar expedientes. Pues... es decir, ¿por qué? A mí lo que me hace... me parece un poco sospechoso este asunto, estando de acuerdo en que se había 500.000 de personas trabajando en B. Ese yo creo que es... No digo que le vaya a salir, pero digo que probablemente lo que esté pensando Pedro Sánchez en caso de perder las elecciones de 2027... sea ese. Había que darles una seguridad. ¿Por qué han salido tantas? ¿Por qué hay que correr tanto para hacerlo? ¿Y por qué hay que ir en contra de lo vamos que a hablar de esas que puede ser la legalidad? Porque es verdad que el proceso ayer se cerraba, y a partir de ahí muchas personas han entrado in extremis con sus solicitudes, Karina. Sí, han tenido 2 meses y medio, desde el 16 de abril hasta ayer, para acogerse a esta regularización extraordinaria. Y ojo a los datos. Una entidad colaboradora del registro oficial asegura que 1 de cada 3 solicitantes llevaba menos de 1 año viviendo en España cuando presentó la petición, y 6 de cada 10 menos de 2 años. El proceso también ha superado las previsiones iniciales del Gobierno. Se han registrado alrededor de 1,3 millones de solicitudes. ¿De dónde proceden las peticiones? Bueno, pues la mayoría de ciudadanos son latinoamericanos, especialmente de Colombia, Venezuela y Perú. Hemos hablado con personas que han conseguido el permiso provisional en el último momento. Según los cálculos de la policía, a esa fecha, 31 de diciembre, vivían en nuestro país en torno a 850.000 extranjeros sin papel. Y la cifra provisional, lo hemos dicho, de regularizados ascendería al 1.300.000, con lo que no salen las cuentas. Han superado todas las previsiones. El Gobierno siempre calculó que serían unos 500.000 y ahora justifica este aumento asegurando que en sus previsiones de máximos ya barajaban que fueran más de 1 millón. Lo barajaban, pero no lo contaron, ¿eh? Eso es. Lo estabilizaron para ellos, claro. Claro, para ellos. Claro. Lo utilizaban como arma arrojadiza frente a los que criticaban. Efectivamente. Cuando la falta de ahora control. lo hablaremos con los sindicatos policiales. Déjame que acabemos, porque efectivamente los sindicatos policiales lo que decían, la cifra va a ser el doble, y el Gobierno decía, pero qué tontería, esto es cosa de los sindicatos. Sí, la dirección de la policía asegura que a este ritmo y con estas cifras, en 4 años habrá 5 millones más de migrantes regularizados y reagrupados. Pues se lo preguntamos a la... Y esto yo creo es con lo que cuenta Pedro Sánchez
para volver a ganar las elecciones de 2031. Laura García, portavoz del... Él está pensando a largo plazo. 2031, es su momento. Dato de policía en Jopol. Muy buenos días, Laura. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Vosotros hacéis también este mismo cálculo, que una tercera parte de quienes van a regularizarse han llegado a nuestro país pues el último año? Sabíamos que era una cifra altísima, lo que no sabíamos era el número exacto y desde luego que 400.000 del medio millón es una cifra completamente que se sale de todos los esquemas. Además es una cifra absolutamente escandaloso, tío. Que ha sido monitorizada durante meses atrás por expertos, por mandos expertos en la materia, por lo que estamos seguros de que esa cifra es así. Claro, esto nos lleva a pensar que de ese medio millón que en un principio había pensado, al menos 400.000 personas le están quitando el puesto a personas que sí que cumplían con todos los requisitos, porque aquí de lo que estamos hablando es de un fraude masivo. Claro, recuerden que el requisito era mientras que tenías sean que estar calvos sin problema. Nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025. Estas 400.000 personas habrían llegado después. Deduzco que vosotros entendéis que estos que se han colado, y no sé si con ayuda de las mafias. Sí, nosotros por eso alertamos del efecto llamada, que tanto se negaba, pero es que lo sabíamos porque se habían recibido informes de inteligencia de otros países donde se alertaba de esa llegada masiva a España en cuanto se anunció esta regularización extraordinaria, sobre todo de países de Reino Unido, de Francia y de Italia. Venían todos por carretera, pero en un número que llamaba poderosamente la atención. Hemos hablado también en tu programa, Susana, de ese incremento de denuncias falsas de pérdidas de pasaporte en más de un 60%, precisamente para utilizar a la propia Policía Nacional para tener un documento oficial diciendo pues que habían perdido ese pasaporte hace 1 año y medio, por ejemplo, ¿no? Para intentar justificar que estaban aquí. Argelinos, ¿verdad? Sobre todo. Pakistaníes, pakistaníes, argelinos de Marruecos y de Colombia, eso es. Pues estamos viendo que... La creme de la creme, chaval. Atención. Haciendo un país mejor, tío. ¿Sabes? La clase de inmigración que uno quiere para su país, con respeto a los colombianos. Como decía el Chocas, tu madre es de Colombia. Todo esto implica las previsiones iniciales, cómo afronta la policía esta regularización masiva y luego este momento incierto en el que nos podemos encontrar con un frenazo por parte del Supremo a la espera de que se pronuncie Europa. Sí, la verdad es que es una materia muy sensible, muy delicada, y se está haciendo de una manera completamente desimprovisada, y al final esto hace que sea injusto tanto para los policías nacionales que tienen que afrontarlo como para las propias personas que se pueden acoger a esta regularización. Porque... Salvaje, chaval. Nah. Lo que vais a comer en España de aquí unos años, tío, lo que vais a vivir en España va a ser algo absolutamente espectacular. O sea, la gente en España va a disfrutar lo votado muy fuerte, ¿eh? De aquí a 3, 4, 5 años. Poco más que añadir. Bueno, sí, ¿sabes? Así como última hora, interesante, Elisa Mauliá quejándose de pagar muchos impuestos, ¿eh? 19.000 euros de impuestos de golpe. Así es muy difícil prosperar. Creo en unos buenos servicios públicos y un Estado que proteja a quien lo necesita. Pero también creo que quien emprende, crea empleo y saca adelante su familia necesita poder respirar. Cuando trabajas, arriesgas, pagas alquileres, nóminas y además tienes hijos, llega un punto en el que sientes que todo esfuerzo desaparece. Quizá es hora de abrir un debate serio sobre la presión fiscal a las rentas medias y a los pequeños empresarios, que nadie tenga que elegir entre cumplir con Hacienda y poder ahorrar para el futuro de sus hijos. Vale, vemos que Elisa Mauliá, dependiendo de qué le conviene en cada momento, es podemita, es ANCAP, es minarquista, es un poco... elige tu propia aventura. Realmente es... ¿Qué me conviene a mí en cada putísimo momento? Y en este momento es no pagar muchos impuestos. Tus impuestos pagan hospitales y escuelas y pensiones. Lo que no volvió fueron los 60.000 millones del rescate bancario del PP, ni los millones robados en la Gürtel, Púnica o Lezo. Corrupción criminal es eso, robo a mano armada, no la cartelería barata de siempre. Yo soy Sam. Vale, pero esto era cuando la corrupción era del PSOE. Ahora, vale, probablemente Elisa Mauliá está llamando a gente para que por favor elimine esta foto de internet, pero ahora, por lo visto, va en otra dirección.